Hola chicos, el día de hoy vamos a conocer qué es la respiración, cuáles son sus clases y cómo se presenta en los diferentes organismos. ¿Qué es la respiración animal? Es el mecanismo metabólico del reino animal, consistente en un intercambio de gases con el medio ambiente en el que se introduce oxígeno al cuerpo y se expulsa dióxido de carbono. Respirar consiste en adquirir oxígeno y eliminar dióxido de carbono, ya que el primer gas es vital para procesar los azúcares y obtener energía bioquímica para vivir, y el segundo gas es un subproducto de dicha reacción que debe eliminarse, pues resulta perjudicial para el organismo. Una vez que el oxígeno ingresa por las vías respiratorias, el aparato circulatorio se encarga de distribuirlo a lo largo y ancho del cuerpo, con el fin de llevarlo a todos los tejidos biológicos que lo necesitan. En ese sentido se conectan los sistemas respiratorio y cardiovascular, que pueden ser muy distintos dependiendo de la especie de animal a la que nos referimos. Clases de respiración animal. Existen 4 clases: cutánea, branquial, traqueal y pulmonar. Dentro de la respiración podemos distinguir la respiración interna, es aquella que tiene lugar en el interior de las células, y la respiración externa, que se produce entre los individuos y su medio ambiente. Las características de la respiración de los animales dependen de la estructura del cuerpo y de su medio ambiente. Por lo tanto, se divide en respiración directa, es aquella en la que no existen estructuras especializadas para la respiración, como ocurre con los protozoos y las esponjas. La respiración indirecta es aquella que requiere la presencia de un órgano respiratorio capaz de realizar el intercambio gaseoso. Se caracteriza por poseer un epitelio delgado muy vascularizado. Se destaca también la presencia de líquidos y pigmentos que circulan por el organismo para hacer más efectivo el transporte de gases. Dentro de los tipos de respiración indirecta se encuentra la respiración cutánea, propia de los animales que habitan ambientes húmedos. El oxígeno y el dióxido de carbono se difunden a través de la piel, como en la lombriz de tierra. Respiración traqueal es propia de los artrópodos como los insectos. Las tráqueas están impermeabilizadas para evitar la pérdida de agua y se dividen en traqueolas. Respiración branquial se presenta en animales acuáticos como los peces, pero también en algunos terrestres. Las branquias están formadas por membranas especializadas para captar el oxígeno disuelto en el agua. Respiración pulmonar es propia de los animales terrestres. Suele haber un par de pulmones, aunque existen ejemplos como las serpientes que poseen uno solo. Respiración cutánea. Como su nombre lo indica, se lleva a cabo a través de la piel. La piel es la encargada de realizar el intercambio gaseoso. Para ello, la piel debe ser muy fina, estar húmeda y muy irrigada por el medio interno del animal. Algunos animales como los anélidos, la lombriz de tierra, y los anfibios, como las ranas, que viven en ambientes húmedos, poseen una piel fina y especializada, capaz de captar del aire o del agua los gases deseados y trasladarlos directamente al sistema capilar, que son los vasos sanguíneos, liberando del mismo modo el dióxido de carbono. Respiración branquial. Las estructuras respiratorias son las branquias, en forma de repliegues tegumentarios o estructuras muy finas que están muy irrigadas y envueltas por agua. Pueden ser branquias externas poco evolucionadas o internas más evolucionadas, ya que al encontrarse en el interior están más protegidas. Sin embargo, necesitan un mecanismo para producir movimiento en el agua que las baña. Las branquias aparecen en muchos animales de vida acuática como anélidos, moluscos, crustáceos, peces y anfibios. Además se encuentran en crustáceos terrestres como las cochinillas de humedad y las pulgas de playa, típico de los animales acuáticos o submarinos, es decir, que nunca salen del agua y obtienen de ella el oxígeno necesario para vivir. Para ello poseen branquias, órganos complejos de paredes delgadas y abundantes, vasos sanguíneos, que se hallan en perpetuo contacto con el líquido, a diferencia de los pulmones que están dentro del cuerpo y cubiertos de tejidos blandos, frágiles y porosos. Al pasar el agua por ellas se filtra el oxígeno y se libera el dióxido de carbono, por lo que muchos peces deben dormir en corrientes de agua o en constante movimiento para poder respirar. Respiración traqueal. Los insectos miriápodos y en menor medida en los arácnidos con estructuras semejantes denominadas pulmones en libro, utilizan un sistema de tubos llamados tráqueas, que conectan las células de todo el cuerpo con el aire del exterior del animal. Este sistema respiratorio prescinde del sistema circulatorio para transportar el oxígeno a las células. Estos animales tienen un sistema circulatorio abierto, en el que la sangre hemolinfa circula demasiado lenta para aportar el suficiente oxígeno como para lograr respuestas y movimientos tan rápidos como los producidos por estos seres.
Los tubos se abren al exterior a través de unos orificios que se pueden cerrar mediante espiráculos. Respiración pulmonar. Común a los seres humanos, los mamíferos, las aves y la mayoría de los reptiles y anfibios. Este modo de respiración funciona en el aire únicamente y requiere de órganos internos llamados pulmones, que operan como un saco inflable, se expande cuando entra el aire y se desinfla cuando sale. En su interior existe una estructura repleta de capilares llamada alveolos, por donde se produce el intercambio gaseoso. Al estar dentro del cuerpo, los pulmones se conectan con el exterior mediante la tráquea, que conecta luego con la nariz o la boca, y que tiene una serie de filtros en el camino para retener las impurezas del aire. Existen dos tipos de pulmones, unos con forma de saco. El pulmón sacular presente en anfibios, reptiles y mamíferos muestra distintos grados de evolución. Otros con forma tubular conectan con unos sacos aéreos que se extienden por otras zonas del cuerpo y que se llenan de aire, disminuyendo la densidad del animal. Se encuentran en las aves. Respiración en vertebrados. Peces óseos. Las branquias son los órganos que le permiten a los peces ingerir el oxígeno y se encuentran entre la faringe y la boca. De ahí que los peces se realicen respiración branquial. Los peces óseos como la trucha, el salmón, la anguila, el atún o el bacalao cuentan con un opérculo que cubre las branquias. El oxígeno entra en el pez cuando éste abre y cierra la boca. En el primer caso, el opérculo se mantiene cerrado y al cerrar la boca del pez es cuando el opérculo se abre y deja pasar el agua a través de las branquias. Los peces cartilaginosos, también conocidos como condrictios, son una clase de peces caracterizados por tener su esqueleto formado por cartílago y no por hueso, como ocurre en los peces óseos. Este grupo incluye animales marinos muy conocidos, por ejemplo, los tiburones, los peces sierra y las rayas. La respiración en este tipo de animales tiene lugar a través de branquias, las cuales no están protegidas por ningún órgano especial, algo que sí suele pasar en la mayoría de los peces óseos. Un grave problema que afecta a los peces cartilaginosos es que no tienen vejiga natatoria, que es el órgano en forma de saco membranoso que se encuentra bajo la columna vertebral de los peces, el cual se llena de gas favoreciendo la flotabilidad. ¿Qué ocurre entonces? Pues que se ven obligados a nadar y estar constantemente activos para poder mantenerse a flote. Algunos de ellos también cuentan con un órgano especializado llamado línea lateral, el cual le es muy útil para poder captar vibraciones. El sentido del olfato está muy desarrollado en estos peces, todo lo contrario de lo que sucede con el sentido de la vista. Anfibios. El interior es casi liso, sin repliegues, por lo que la superficie de intercambio gaseoso es demasiado reducida. Esto implica la necesidad de otros sistemas respiratorios para satisfacer las necesidades de oxígeno de estos animales. La respiración cutánea y el intercambio de gases a nivel bucofaríngeo en las ranas constituyen un aporte de oxígeno vital, pues el intercambio pulmonar es insuficiente. La respiración pulmonar solo se desarrolla en algunos adultos, puesto que en forma de renacuajo la respiración es branquial. Este sistema puede perdurar incluso en adultos, como sucede en las cecilias y tritones. Reptiles. Los pulmones presentan repliegues, con lo que la superficie de intercambio de gases aumenta respecto a los anfibios. Hay que tener en cuenta que los reptiles poseen una piel gruesa seca, con escamas e incapaz de producir intercambio de gases con el exterior. Unos pulmones con más superficie interna permitieron la colonización, por parte de estos animales, de la tierra seca sin la dependencia del agua. Las serpientes poseen un único pulmón desarrollado, para evitar excesiva compresión en un cuerpo tan estrecho. Las tortugas acuáticas manifiestan zonas de intercambio de gases con el agua en la zona rectal, en el tubo digestivo. Además, poseen modificaciones en su sistema circulatorio, que les permiten aguantar mucho más tiempo bajo el agua sin necesidad de capturar oxígeno en la superficie. Aves. Los pulmones reciben el aire del exterior mediante unos tubos ramificados. Además, los pulmones reciben el aporte de oxígeno de los sacos aéreos, que han sido llenados de aire cuando el animal ha inspirado. Como el aire atraviesa los pulmones y llega a estos sacos, se dice que estos pulmones tienen estructura tubular, con entrada y salida. Este tipo de respiración es muy eficaz, ya que el animal, al coger el aire, llena los pulmones y los sacos aéreos. Los pulmones se pueden vaciar en la siguiente expiración y volver a llenarse con el aire de los sacos sin necesidad de usar para respirar los músculos del vuelo.
que son los mismos que sirven para inspirar. Además, el animal reduce su densidad al llenar su interior de aire. Hay que tener en cuenta que los sacos aéreos, dependiendo de las especies, se introducen incluso en los huesos. Mamíferos. Los pulmones muestran gran desarrollo de su superficie interna. Una serie de tubos ramificados transporta el aire a los sacos alveolares, compuestos por pequeñas cámaras llamadas alveolos, que son los lugares donde se produce el intercambio gaseoso con la sangre.